¿Cuál es nuestro motivo en nuestro servicio a Dios? ¿Servimos a Dios por convicción o por conveniencia? Este es un estudio de suma importancia que tiene que ver con los motivos del servicio y sobre todo a la cuestión de cuál es la condición del corazón. Esto se ve muy bien en el caso de la selección de David para ser el rey. 1 Samuel 16, versículo 7, cuando Samuel, él recomendó a cierto hombre porque era muy impresionado por su parecer y por lo grande de su estatura. El Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces escogió a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, o sea, David, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, el Señor no ve solamente los hechos, lo que hacemos en su servicio, sino que Él conoce el corazón y Él considera, Él toma en cuenta los motivos. Cuando dos personas ofrecen el mismo servicio a Dios, es muy posible que uno de ellos lo ofrezca con propósito sincero y el otro no. Todo servicio a Dios debe ser la expresión de nuestra convicción, nuestra fe no fingida. Nuestra fe no fingida, porque Dios conoce el corazón. Debemos ser movidos y motivados por la convicción y no por la conveniencia humana. Vamos estudiando estas dos palabras. La palabra convicción significa creencia, convencimiento. Debemos estar plenamente convencidos de que Dios existe y que Él, desde luego, es el juez de todo para recompensar a los fieles y castigar a los
infieles. Entonces debemos creer en Dios de todo corazón y Él conoce el corazón. Debemos creer en Cristo. Debemos creer de todo corazón en Cristo. Y de que Él es Dios el Hijo, o sea, que es igual a Dios. Es deidad. Y también creer en el Evangelio. No de labios. No simplemente de palabras, pero de corazón, con todo el corazón, estar convencidos que este es el Evangelio puro, es el Evangelio bíblico, es el Evangelio revelado por Cristo y el Espíritu Santo y predicado por los apóstoles. Es el Evangelio que encontramos a través de Hechos de los Apóstoles. Estar convencidos, tener convicción en cuanto al Evangelio. Porque hay mucho evangelio pervertido, como Pablo habla en Gálatas 1, verso 6. El evangelio pervertido no salva. No, es un evangelio de conveniencia y no salva. Habiendo sido bien persuadidos de la verdad, entonces nuestra conducta debe ser la expresión, la conducta, las acciones, los hechos, deben ser la expresión de esa fe no fingida. Pablo usa esta expresión, según a Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, su hijo en el Evangelio. Pero muy importante que el compañero del apóstol Pablo, que fuera imitador, que fuera hijo, imitador de Pablo, estar plenamente convencido de lo que predicaba, y él tenía esa fe no fingida, dice Pablo. Y luego la palabra conveniencia se usa para describir la persona egoísta. Francamente, a eso llega. A fin de cuentas, es persona egoísta, que solamente busca su propia conveniencia o comodidad, algo que le agrade, algo que le parezca mejor. Y muchísimas veces, millones prefieren las cosas inventadas por los hombres, aunque dicen que es la religión de Cristo, pero en verdad son doctrinas y mandamientos de hombres, y ellos prefieren esas enseñanzas en lugar del evangelio puro. Bueno, entonces tal persona está buscando ventajas para sí mismo. Uno que esté sinceramente queriendo agradar a Dios será persona como Pablo, como Timoteo, con una fe no fingida, persona con convicción y que no esté sirviendo a Dios por conveniencia. La persona que actúa por interés, por lo tanto, siempre busca lo más fácil, lo más suave, lo más agradable, porque busca lo que le agrada a él y a otros de su misma creencia, pero no están pensando en lo que agrada a Dios. Ahí está la diferencia. La persona que
esté sirviendo a Dios por conveniencia, se ajusta y cambia según las circunstancias, lo que más le convenga. Vamos viendo algunos ejemplos en la Biblia de personas que buscaron la conveniencia en la religión y en la conducta personal, comenzando con Balaam en Números 22. Balac, el rey de Moab, era muy temeroso del pueblo de Israel, y él ofreció un buen pago a Balaam el profeta, diciendo maldecir este pueblo, Israel, porque son numerosos y son una amenaza para mí. ¿Y saben qué? Ese Balaam amaba el premio de maldad. Él quería ese premio, ese pago. Y desde luego el Señor, Dios, le dijo, no, de ninguna manera, no vas a maldecir a mi pueblo. ¿Y Balaam lo aceptó así? No, él buscaba su propia conveniencia. Él entonces vuelve a pedir a Dios diciendo, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me puede decir el Señor? Un hombre así, terco, un hombre que estaba insistiendo en obtener lo que a él le convenía. Jeroboam, el rey Jeroboam, cuando la división del pueblo de Israel, Jeroboam estuvo con los que se apartaron de Jerusalén y el templo y todo eso, y él edificó ídolos allá más al norte, y diciendo que estos son sus dioses. Entonces, a muchos de los que se habían apartado, ellos anhelaban volver a Jerusalén, al templo, para adorar así como siempre, según la ley de Moisés. Pero Jeroboam no. Él sabía que si volvían a Jerusalén para adorar, había peligro de que volvieran a estar con la nación del sur que ellos habían abandonado. Él buscaba la conveniencia y no tenía convicción alguna. Y ese Jeroboam, dice la Biblia, que él pecó y también hizo pecar al pueblo. Es un texto significativo, que él pecó y que hizo pecar al pueblo. Es un sermón que he predicado muchas veces. Mucho cuidado con eso. Herodes, él en verdad, él tenía a Juan el Bautista en estima, lo apreciaba. Pero la mujer de Herodes, no, ella lo aborrecía, porque Juan había dicho al rey Herodes que él no tenía derecho de tener esa mujer, era mujer de su hermano. Y esa mujer se enfurecía. Ahora, Herodes, él, como yo digo, él apreciaba a Juan. Y esta mujer ella quiere matarlo. Y eso fue un dilema para Herodes. Bueno, él se rindió a su esposa y mató a Juan. Pero otra vez, es el ejemplo de actuar no de acuerdo, no de acuerdo a lo correcto. Él tenía tal vez una
pequeña convicción, una creencia, pero muy débil. Y lo que dominaba era la conveniencia, complacer a esa mujer que estaba bajo la influencia del diablo. Pilato, bien sabía Pilato que Jesús era inocente, no era criminal y él no era amenaza para nadie. Y se dio cuenta. Y cómo él quería soltarle. Pero no, los judíos locamente están gritando, crucifíquele, crucifíquele. Aún la mujer de Pilato, ella se opuso, porque ella sufrió cosas en un sueño. Pero ahí está Pilato. Como decimos en inglés, no tenía espina dorsal. No tenía valor. Él se rinde a la presión del pueblo que está gritando que entregara a Cristo a la muerte. Qué tristeza. Pilato, el gobernador. ¿Pero qué clase de gobernador? Que no es gobernado por su convicción, sino que buscaba conveniencia. Él temió el pueblo porque estaban siempre, ya estaban casi a la orilla de revoluciones. Ok, Félix. Cuando Pablo predicó al gobernador Félix, dice que él fue movido, hasta temblaba, oyendo acerca de la justicia y el juicio final. Entonces, por el momento, él tenía algo de convicción, pero por su conveniencia, él optó por no juzgar a Pablo con justicia. Y él dice, pues teniendo tiempo oportuno, te llamaré. No, él no tenía convicción, era pura conveniencia. Demas, según Timoteo 4:10, me ha desamparado Demas, amando este mundo. Es la fuente en cuanto a los motivos de tanta gente. Y es el peligro. Es el peligro para miembros de la iglesia, de que siempre haya ese amor mundano, como los israelitas que anhelaban volver a Egipto, a la esclavitud. Sí, ellos se quejaban del maná, se quejaban de todo allá en el desierto, aunque Dios los había sacado de la esclavitud, pero querían volver, porque estaban pensando en cosas que comían allá y quién sabe cuáles conveniencias. Eso me cuesta entender. ¿Cómo puede un pueblo, habiendo sido testigos, habiendo sabido perfectamente por las 10 plagas y por eso de que Dios abrió las aguas del mar Rojo para que ellos escaparan de Faraón, y luego milagrosamente el maná, el agua de la roca, y como quiera, no tenían convicción? No tenían nada, solamente pensaban en su conveniencia. Segunda Timoteo 4:3 y 4 describe muchas personas en esta categoría. Dice Pablo que muchos oyentes, teniendo comezón de oír, se apartan de la verdad y buscan fábulas. Fábulas.
No es pura conveniencia humana. Es más bien como para entretener. Son como cuentos de niños. Pero es lo que muchos quieren en la religión, en lugar del evangelio puro, en lugar de lo que la Biblia enseña, claramente prefieren fábulas, cosas que son pura ficción, de la imaginación de los hombres. No tienen convicción, son llevados por su comezón de oír cosas extrañas. Hermanos y amigos, todas las tradiciones humanas son puras conveniencias. Usted puede poner cada una de ellas en la categoría no de convicción, sino de conveniencias. Marcos 7, del 9 al 13, los fariseos invalidaron la ley de Dios con su tradición humana. ¿Dónde estuvo su convicción? Los fariseos eran supuestamente los maestros, eruditos, hombres que sabían la ley y la enseñaban. No les convenía. No. Ellos inventaron tradiciones, mandamientos, doctrinas de los hombres. Y es lo que han hecho millones de personas con la religión de Jesucristo. Increíble. Una tragedia. La religión de los fariseos y los saduceos, pura religión de conveniencia, no tenían convicción. La Iglesia Católica Romana busca la verdad de Dios, pues ni se menciona en la Biblia esa religión. Y esos sacramentos y sus sacramentales y sacerdotes y misa y infinidad de doctrinas y prácticas, nada bíblica, nada. No hay convicción en eso. De principio a fin es conveniencia. Lo aceptable con los hombres. Lo que agrade a la gente. Y luego, aquí vienen los supuestamente eran reformadores. ¿Y qué pasa? Pues solamente establecieron otras iglesias humanas. ¿Volvieron a la Biblia? No. Establecieron iglesias que no son mencionadas ni una sola vez en la Biblia. Y también doctrinas de hombres, culto de su propia invención. Hacen cosas que agradan a la gente, como el uso de instrumentos de música y la mujer predicando y las enseñanzas falsas acerca del Espíritu Santo y tanta actividad que es pura expresión emocional. Y no es Biblia, es conveniencia humana. Atraer a la gente. ¿Qué es lo que quieren? Pues yo voy a esa iglesia porque me gusta la música. Pues claro, orquestas y bandas y toda clase de instrumentos pues, para divertir. Claro. Eso no es convicción. Esa es pura conveniencia humana. Y hermanos y amigos, todas estas prácticas en el día del juicio serán rechazadas. Jesús dice en Mateo 7 que la gente va a estar llegando, hablando de cómo les habían servido y profetizando y hablando lenguas y haciendo milagros. Y Jesús dice,
jamás os conocí, apartados de mí. Decepcionados, avergonzados. ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! No conviene. Esas cosas agradan a la gente por ¿cuántos años? ¿100? 100 años no es nada. Estamos hablando de servir a Dios para estar con Él eternamente. Estamos hablando de evitar el castigo del fuego del infierno, un castigo interminable. Debe haber convicción y estar bien con Dios, ser aceptable con Dios, no con la gente, sino con Dios. Porque está en juego la salvación del alma. Bueno, hay tanta ilustración de este punto. Tantas iglesias que enseñan doctrinas de conveniencia. Salvos por la fe sola. ¿Qué es eso? ¡Qué conveniente! ¡Wow! Nada más creer. Yo creo, salvo. Para siempre. No puedo caer. Por favor. Eso no es convicción. Eso no es Biblia. De principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, la Biblia enseña la obediencia a Dios, obediencia a los mandamientos de Dios. Y luego cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, la gente había de obedecer al Evangelio. Y eso no es fe sola. La fe sin obediencia no existe. Es una palabra hueca. Cosa muerta. Pero la fe sola, ese es, la gente pues les gusta mucho. Claro que sí. Los testigos. Oh, no. Vengan con nosotros. En nuestra religión no enseñamos eso del infierno. No existe el infierno. Pues aquí llega la gente acudiendo a esa religión de la atalaya, porque no hay infierno. ¡Qué bueno! Pura conveniencia, pero mentirosa. Mentirosa. Jesús, ¿cuántas veces de su propia boca advierte del fuego del infierno? El infierno, Mateo 5, como 2-3 veces, Mateo 10, Mateo 13, Mateo 25, constantemente hablando del castigo eterno. Dicen los testigos, no va a haber infierno. No. ¿Por qué? Porque quieren ganar gente. La gente les gusta. Eso me conviene. Y los carismáticos, eso de tanta cosa acerca del Espíritu Santo, gritando y brincando y según ellos, testificando, orando y todo. Pero es pura conveniencia. Es muy parecido, mucho más parecido al teatro que a la iglesia que Cristo estableció. Tantas cosas en el pentecostalismo que no tienen nada que ver con la iglesia de la Biblia. Claro que sí había hombres y mujeres con dones, podían profetizar y podían hacer milagros, hablar en lenguas, pero eso era por un tiempo cuando estaba revelando, el Espíritu Santo estaba revelando, confirmando el Evangelio y luego se acabó. La Biblia enseña claramente que así fue el propósito de los dones del Espíritu Santo. Y los que hablan de los dones ahora,
es por pura conveniencia. Algo sensacional. Tenemos dones. Somos ungidos. Y profetizamos y hacemos milagros, sanamos enfermos. No. Con eso engañan a la gente. Y la pobre gente que rehúsa leer su propia Biblia. Y se dejan llevar. Siguen practicando pues cosas de la conveniencia. Bueno, todos. Yo tengo que hablar con mis propios hermanos de la Iglesia de Cristo. Tengamos cuidado, porque hay predicadores que también buscan la conveniencia. Han cambiado, por ejemplo, la cuestión de la autonomía de la iglesia local. Han cambiado lo que Jesús enseña sobre el matrimonio, el divorcio y nuevas nupcias. La han cambiado. Y otras cosas así que son claramente enseñadas en la Biblia, pero ellos no tienen la convicción de Pablo y Timoteo y tantos cristianos del primer siglo, y buscan su propia conveniencia. Y muchas veces está en juego el dinero. Yo sé, porque yo conozco iglesias en varios países latinos. He conocido a muchos predicadores e iglesias. Yo sé que el dinero ha movido a muchos. Debemos ser movidos solamente por la voluntad de Dios, tener convicción y servirle fielmente hasta el fin. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor le bendiga.